Hola, hola, mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro rinconcito virtual. Espero que estén súper bien con la mejor energía para acompañarme en este vídeo que, ay, madre mía, me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado en boca de todos, que nos hace suspirar y, sobre todo, soñar despiertos. Sí, estoy hablando de esa posibilidad tan emocionante, tan anhelada por muchos de nosotros, la posible colaboración entre dos titanes de la actuación turca, que cuando se juntan el mundo entero se detiene a observar. Estoy hablando, por supuesto, de la deslumbrante Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Imagínense, solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. ¿Será verdad? ¿Habrá algún proyecto en camino? Hoy vamos a sumergirnos de lleno en esta especulación que nos tiene a todos con la cabeza dando vueltas. Y antes de que se nos escape la magia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a este canal. ¡Pum! Ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Porque cuando la pasión se une a la curiosidad siempre salen chispas. Y es que, seamos sinceros, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es algo que trasciende la pantalla, que se graba a fuego en la memoria colectiva de los televidentes. ¿Recuerdan Erkenci Kuş? ¡Ay, Erkenci Kuş! Esa serie que nos robó el sueño, que nos hizo vivir cada capítulo con una intensidad tremenda, que nos dejó con esa sensación agridulce de querer más y más, como ese último bocado de un postre exquisito que sabes que no volverá pronto. La pareja que formaron Sanem y Can era simplemente explosiva, magnética, inolvidable. No era solo la historia, no eran solo los diálogos ingeniosos y las tramas que nos mantenían al borde del asiento, era esa conexión que se sentía en el aire, esa chispa eléctrica que saltaba de la pantalla y nos hacía sentir parte de su romance, como si sus emociones resonaran directamente en nuestros corazones. Demet con su dulzura natural, su expresividad que hablaba volúmenes con una simple mirada, su sonrisa que era capaz de iluminar hasta el rincón más oscuro de un día nublado, y Can con esa masculinidad arrolladora que nos cautivaba, esa mirada intensa que te hacía sentir desnudo el alma y esa forma de interpretar que te atrapa desde el primer instante, haciéndote olvidar el mundo exterior. Juntos crearon una magia, una alquimia actoral que pocos artistas logran alcanzar, una dupla que se convirtió en un fenómeno cultural, marcando un antes y un después en el panorama de las teleseries turcas y más allá. Y es precisamente esa magia, esa huella imborrable que dejaron en nosotros, la que ahora nos tiene especulando con una intensidad renovada. Seamos honestos, desde que terminaron las grabaciones de Erkenci Kuş, nuestros feeds de redes sociales se han convertido en un santuario de memes, fanarts y conversaciones interminables sobre la pareja. Los foros de fans echan humo con teorías, y cada charla con amigos apasionados por las series turcas inevitablemente deriva en un ojalá vuelvan a trabajar juntos. Es casi un clamor popular, ¿verdad? Un queremos a Sanem y Can de vuelta, que resuena con fuerza en cada rincón del universo fan. Y en este mundo hiperconectado de las redes sociales, donde la información vuela a la velocidad de la luz y los rumores nacen y mueren en cuestión de horas, a veces surgen pistas, comentarios velados, gestos que, aunque sutiles, alimentan esa esperanza que reside en nuestros corazones. ¿Y qué hay de esos rumores, de esas pistas que avivan el fuego de nuestra imaginación? Bueno, últimamente las redes han estado ardiendo con la idea de que Demet Özdemir y Can Yaman podrían estar preparándose para un nuevo proyecto juntos. Y no hablamos solo de un reencuentro casual en algún evento público, no, hablamos de algo más grande, algo que podría volver a hacer que sus nombres resuenen en todo el mundo, algo que podría sacudir los cimientos de la industria del entretenimiento. Claro está, hasta ahora, todo son especulaciones, teorías tejidas con hilos de esperanza y deseo. No hay confirmaciones oficiales, no hay comunicados de prensa contundentes que echen por tierra o validen estos sueños. Sin embargo, y aquí es donde entra la intriga, la fascinación, el verdadero jugo de esta especulación, hay ciertos detalles, ciertos guiños, ciertas coincidencias que nos hacen pensar que algo, créanme, algo podría estar cocinándose a fuego lento. Por ejemplo, hemos visto que ambos actores, a pesar de sus carreras individuales tan exitosas y sus proyectos en solitario que los han llevado por caminos distintos, a menudo se mencionan mutuamente con un cariño genuino y un respeto palpable en entrevistas. Han demostrado una admiración mutua por su trabajo, por la profesionalidad que desplegaron, y sobre todo, por la experiencia única e inolvidable que compartieron en Erkenci Kuş. Este tip o de comentarios, aunque puedan parecer simples gestos de cortesía profesional, en el competitivo y a veces volátil mundo del espectáculo, son un indicio importante.
El hecho de que no haya fricciones reportadas, que hablen bien el uno del otro, que reconozcan la importancia de su dupla y el impacto que tuvo en sus carreras, ya es terreno fértil para que la imaginación de los fans y de nosotros los analistas de la industria vuele sin control. Además, Can Yaman ha estado trabajando en proyectos internacionales que lo han posicionado como una estrella en ascenso fuera de Turquía, ganando cada vez más reconocimiento y una base de seguidores global. Demet Özdemir, por su parte, también ha sabido labrarse una carrera sólida y diversa, con papeles que demuestran su versatilidad actoral y su talento innato, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas. Si ambos estuvieran considerando un nuevo proyecto juntos, no sería algo trivial, algo improvisado. Sería un proyecto ambicioso, probablemente con miras a un alcance global, algo que aproveche esa química probada y esa conexión instantánea que el público adora, y que al mismo tiempo les permita a ambos mostrar su evolución como artistas, demostrar que han crecido y madurado en sus carreras individuales, y que esa chispa, lejos de apagarse, se ha fortalecido. ¿Y cuáles podrían ser esas pistas sutiles, esos pequeños detalles que nos hacen sospechar? A veces son comentarios sutiles en entrevistas, declaraciones que parecen anodinas pero que al ser analizadas por la lupa fan, adquieren un significado trascendental. Por ejemplo, si a uno le preguntan sobre la posibilidad de trabajar con el otro, y la respuesta es algo así como nunca se sabe, el futuro es incierto, o mi favorita, si surgiera un proyecto interesante y adecuado para ambos que realmente nos motive y nos apasione, ¿por qué no? Esas respuestas, aunque evasivas y cuidadosamente formuladas para no comprometer nada, dejan la puerta abierta a la esperanza, alimentan el quizás. O a veces son likes misteriosos en publicaciones de redes sociales, comentarios breves que aunque no confirman nada explícitamente sí sugieren una conexión, una comunicación que va más allá de lo meramente profesional. El fanatismo es un motor poderoso y cuando los fans detectan una mínima posibilidad, la amplifican a proporciones épicas. Y sinceramente, después de la magia que nos regalaron, ¿quién puede culparlos por desear con todas sus fuerzas un regreso? Imaginen un proyecto nuevo. ¿Qué tipo de proyecto sería? Sería una nueva serie romántica que nos haga suspirar tanto o más que Erkencikus, que nos devuelva a esas noches de maratón y emociones a flor de piel. O quizás algo diferente, un drama más intenso y conmovedor, explorando las complejidades del amor y la vida. O tal vez una comedia con un toque más sofisticado, donde su carisma pueda brillar en situaciones inesperadas. Las posibilidades son infinitas y todas nos emocionan hasta la médula. Podríamos verlos interpretando roles completamente distintos a los que nos acostumbraron, desafiando las expectativas, explorando nuevas facetas de su talento actoral, pero siempre manteniendo esa chispa inconfundible que los hizo brillar juntos y que el público tanto ama. Piensen en el impacto que tendría una colaboración así. Sería un evento mediático de proporciones mayúsculas, algo que traspasaría las fronteras de Turquía y se convertiría en noticia mundial. Las audiencias se dispararían a niveles estratosféricos, las redes sociales colapsarían bajo el peso de la conversación global, y todos estaríamos pegados a nuestras pantallas, viviendo cada momento de esa nueva historia con la misma intensidad con la que vivimos Erkencikus. Sería una oportunidad de oro para que ambos actores consoliden aún más su estatus como estrellas internacionales, demostrando que su química no fue algo pasajero, un golpe de suerte, sino una conexión real y poderosa que puede adaptarse a nuevos contextos y narrativas. Ahora, también debemos ser realistas y la prudencia es una virtud, especialmente en el mundo del entretenimiento. El mundo del entretenimiento es complejo, un engranaje con muchas piezas en movimiento. Hay muchos factores que intervienen en la realización de un proyecto de esta envergadura. Decisiones de productores, agendas apretadas de ambos actores, la búsqueda exhaustiva del guión perfecto que esté a la altura de las expectativas, la química creativa entre los involucrados en la producción. Así que aunque la esperanza es lo último que se pierde y yo, personalmente, la mantengo en lo más alto, debemos tomar estas especulaciones con cautela, con una pizca de escepticismo saludable sin dejar que la ilusión nos ciegue por completo. Pero, ¿qué alimenta realmente esta esperanza, que hace que el rumor sea tan persistente y convincente? Creo que es la nostalgia, sí, ese recuerdo agridulce de una serie que nos marcó, pero también es, y esto es crucia. La creencia profunda en el talento. Creemos en la capacidad de Demet Özdemir para cautivarnos con su actuación, para hacernos sentir cada emoción, cada sentimiento. Y creemos en la potencia interpretativa de Can Yaman, en su capacidad para encarnar personajes complejos y magnéticos.
Y cuando dos talentos así, dos fuerzas de la naturaleza de la actuación, se encuentran, se produce una sinergia, una conexión, que es un verdadero placer presenciar. Son actores que conectan con el público a un nivel emocional profundo, que saben transmitir sentimientos de forma genuina y auténtica, y eso es, precisamente, lo que buscamos en las historias que nos enamoran, que nos conmueven, que nos hacen soñar. Y cuando hablamos de sueño con un proyecto juntas a Cannes, no es solo un deseo impulsivo de fans que viven en su burbuja. Es la manifestación de un público que ha sido testigo de una conexión genuina, palpable, que ha quedado cautivado por ella y que ahora anhela ver cómo esa magia puede ser reinterpretada. Es la expectativa de ver cómo esos talentos, que ya han demostrado su valía en carreras individuales, pueden seguir creciendo y explorando nuevas facetas, y si esa alquimia que vimos en Erquencicus puede ser revitalizada, reinventada, en un nuevo contexto narrativo y cinematográfico. Es el deseo de ver cómo esa chispa, que tanto suspirar nos hizo dar, puede volver a encenderse con fuerza. ¿Qué más podríamos añadir a esta especulación que parece tan cargada de posibilidades? Hemos visto a lo largo de los años cómo muchos actores que tuvieron un éxito rotundo como pareja en una serie, vuelven a unirse en proyectos posteriores, capitalizando esa popularidad y esa conexión con el público. A veces funciona maravillosamente creando nuevos éxitos y reafirmando su fama. Y otras veces, bueno, no es lo mismo, la magia no se repite. Pero con Demet y Cannes, la base es tan sólida, la conexión que establecieron tan fuerte, que la expectativa de un regreso triunfal es casi palpable, casi un sentimiento colectivo. Pensemos en las posibilidades de guión, en los escenarios que podrían dar vida a un nuevo encuentro. Podría ser una historia de reencuentro después de años de separación, explorando las secuelas de su amor pasado, las cicatrices que dejaron en sus almas, y si el destino, o el azar, les da una segunda oportunidad para reescribir su historia. O quizás una historia completamente nueva, donde sus personajes se crucen de manera inesperada, en un contexto totalmente diferente y la chispa, esa conexión innegable, vuelva a encenderse, tal vez de una forma más madura, más compleja. Las opciones son tantas y cada una, al imaginarla, al visualizarla, nos genera esa emoción, esa expectativa de algo grande, algo que nos va a mantener pegados a la pantalla. Y es que la industria del entretenimiento turco, conocida por su habilidad para crear producciones de alta calidad y por su agudeza para capitalizar el éxito de sus parejas más queridas, ciertamente no es ajena a este fenómeno. Si hay una demanda tan grande por parte del público, si los fans están clamando a gritos por un reencuentro, es muy probable que las productoras, los directores y los propios actores estén considerando seriamente esta posibilidad, analizando el potencial de un proyecto así. La matemática es simple, una pareja con una base de fans tan leal, tan apasionada y tan vocal es una apuesta segura para el éxito, un ingrediente casi infalible para el triunfo en taquilla o en audiencias. Pero, ¿qué pasa si esto no se materializa? ¿Qué sucede si, a pesar de nuestros deseos, no vemos a Demet y Cannes juntos en un nuevo proyecto de inmediato? Bueno, incluso si el futuro inmediato nos reserva otros caminos para ellos, debemos recordar y atesorar todo lo que nos dieron con Erquencicus. Nos brindaron momentos inolvidables, una historia que nos tocó el corazón de formas que a menudo solo la ficción puede hacerlo, y nos hicieron creer, aunque fuera por un instante, en la fuerza del amor, en la magia de las conexiones humanas. Y eso, amigos, es un legado que nadie jamás podrá quitarles. Es una joya que guardaremos en nuestra memoria para siempre. Sin embargo, como mencioné al principio, la intriga está ahí, flotando en el aire. Hay murmullos, hay esperanzas y hay un público que, con una sonrisa en los labios y un brillo especial en los ojos, sueña con ese proyecto que los devuelva a nuestras pantallas juntos. Un sueño compartido por miles, si no millones, de personas. Y yo personalmente me uno a ese sueño con todas mis fuerzas, con toda la ilusión que este tema me genera. Porque ver a dos talentos tan vibrantes, con una química tan especial, trabajar codo a codo de nuevo, sería un regalo para todos los amantes del buen cine, de las buenas historias y, por supuesto, de esas parejas que nos roban el corazón. En resumen, hemos hablado de esa química innegable y eléctrica entre Demet Özdemir y Can Yaman, de cómo Erquencicus nos dejó con esa dulce y persistente sensación de querer más y de los rumores y esperanzas que rodean la emocionante posibilidad de un nuevo proyecto juntos. Hemos explorado las pistas sutiles, la importancia de la conexión genuina entre actores y el impacto monumental que una colaboración de este calibre tendría en la industria del entretenimiento.
Si bien es cierto que no hay confirmaciones oficiales que validen nuestros anhelos, la posibilidad de verlos juntos de nuevo es un sueño que muchos compartimos, alimentado por el talento indiscutible de ambos y por la huella imborrable que dejaron en nuestras pantallas. Y ahora, mis queridos amigos, la pelota está en su tejado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que veremos a Demet Özdemir y Can Yaman trabajando juntos en un futuro cercano? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Una nueva comedia romántica, un drama intenso, algo completamente inesperado? Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme sus fantasías, sus deseos más profundos. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, donde exploramos los rumores más emocionantes y las posibilidades más fascinantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un súper me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también sueñan con este reencuentro, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no perderse nada de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme en esta travesía de especulación y esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de nuevas historias y emociones. Un abrazo enorme, lleno de energía positiva y expectativas. Chao, chao.